La cuenta, señora secretaria. Solamente la discusión inmediata que fue dada cuenta en la sala la semana pasada y que vence hoy, presidente. Eso es todo. Eso es todo. Bueno. Vence para la comisión. Bueno, el Ejecutivo parece que no está con problemas. No los convencieron nadie los que hablaron. No hay más ofertas. Falta el diputado Ramírez que vaya a convencerlo que lleguen a acuerdo, suba. Ir para allá. No solo no ha ingresado indicación, tampoco ha ingresado el Ejecutivo, así que parece, como dice el diputado Chile, no hay interés en esas condiciones. ¿Viste el visto bueno? Yo no veo nada. Presidente. Le pediría que hagamos una contribución a la unidad de la derecha, nos armemos paciencia y lo despedimos. Estaban llamando al ex-ministro de Cultura para que nos venga a dar una exposición. La sentencia de los parlamentarios de Chile Vamos ha subido el tiempo. ¿A quién está llamando? ¿Tú ya no los botes salvavidas? Estaban felices los señores, los viejitos. Sí, porque fueron a poner a la comisión de trabajo y votamos, se aprobó por unanimidad. Bueno, dado que no hay interlocutor, vamos a esperar entonces para mañana. Vamos a citar a las 9:30, 10 para la indicación y votar mañana de 9:30 a 10, dado que no hay interés del Ejecutivo, así que si les parece, nos citamos mañana de 9:30 a 10, nos citamos mañana. Mañana. A ver. Hace rato que vienen bajando, o sea, no está diciendo ninguna... Pero déjelo en acta eso para que haya un reconocimiento, eso significa lealtad, que vienen bajando los ministros, sí, eso quedó en acta, registrado, lo dijo el diputado Melero. El diputado Melero dijo que los ministros venían bajando, pues, luego van a bajar trotando, sí. El diputado Melero fue el que lo dijo, yo no... Ya. Bueno, vamos a esperar 5 minutos a ver si llega el Ejecutivo y si no, nos vamos. Estamos esperando a los señores ministros por gentileza de esta comisión unida, porque ya partimos hace 4 minutos. Bueno, damos la bienvenida al ministro de Hacienda, ministro de Trabajo, ministro de Cultura, su secretario. ¿Es ministra? Ministra, está bien. En el intertanto les informamos, señores ministros, que el diputado Melero ya nos dijo que los ministros estaban bajando, así que él lo dijo y nosotros por eso tenemos buena disposición frente a esto, ¿no es cierto? Sí. No pudimos interpretar eso de bajar. Bueno, estamos ya en la etapa final, entonces vamos a escuchar si hay alguna propuesta, alguna oferta, algún cambio, antes de tomar las decisiones de lo que vamos a hacer. Entonces,
Señor Ministro del Trabajo, señor Ministro de Hacienda, ustedes dirán a quién le damos la palabra. Ministro de Hacienda, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Y quiero decir que en el proceso de esto último ha sido bastante intenso porque hemos intentado incorporar observaciones que se han recibido en esta comisión para mejorar la propuesta del Ejecutivo. En particular, hemos conversado con los partidos de la Alianza de Gobierno de Chile Vamos, hemos conversado con la Democracia Cristiana, con el Partido Radical, hemos conversado también con el diputado Pepe Out, independiente, y quiero decir que me alegra poder comunicar que tenemos un acuerdo que, como nosotros, esto se ha terminado, digamos, en las últimas horas y durante este día, en cualquier momento va a llegar la indicación, porque nosotros habíamos pensado avanzar en la dirección de los 300.000 pesos, que es algo que es indudablemente sentimos que era algo muy deseado, avanzar hacia los 300.000 pesos antes. En la indicación, en la propuesta original del gobierno se llegaba en la tasa central del escenario entre 2 y 4% de crecimiento hacia el mes de diciembre, digamos, del año pasado. El acuerdo que voy a describir contempla 3 elementos. Y antes de eso, yo quiero decir que invitamos a todos los miembros de esta comisión a sumarse a este acuerdo, porque creemos que es un buen acuerdo que conjuga el interés de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que ganan menos, con la responsabilidad de su empleabilidad y con las consideraciones que deben tenerse quienes pagan el salario mínimo, que son las pymes. El acuerdo contempla 3 modificaciones o 3 mejoras respecto de lo que hemos planteado originalmente. La primera de ellas es que el punto de partida, en vez de ser 283.500, son 286.000 pesos. Esto es al 1 de agosto del 2018. El segundo es que los 300.000 pesos se llegan al 1 de marzo del año 2019. Esta es la segunda mejoría porque en la propuesta se llegaba hacia fin de año y nosotros estábamos disponibles a adelantarlo. Hemos acordado que sea esta la fecha de 1 de marzo, mes que todos sabemos es un mes complejo en que se hacen distintos tipos de gastos en los hogares chilenos y por tanto creemos que es importante que esté disponible, ha sido parte de lo que hemos conversado, presidente. Y en tercer lugar, la tasa central de incremento real de reajuste de salario mínimo es un 2%, esto es mayor al 1,5% que había en la propuesta original del gobierno. IPC más 2% y ha quedado también establecido dentro de la indicación la inflación en vez de el guarismo de 3%, que era una estimación de acuerdo a la tasa central del Banco Central, ¿no es cierto?, que dice la meta inflacionaria es 3% con un rango de más menos 1, nosotros habíamos tomado ese 3. Los ejercicios los podemos hacer con el 3, pero es cierto que hay años que no siempre se cumple el 3%, y podemos ir para arriba o podemos ir para abajo, y esta es una manera de proteger a los trabajadores, presidente, de esta, ¿no es cierto?, del riesgo inflacionario, porque al final es un riesgo inflacionario quien lo corre. Es preferible que ese riesgo no lo corra el trabajador. Esto podría ser en una dirección o en otra, pero nos parece que los trabajadores, especialmente los que ganan menos, tienen menor tolerancia y deben tenerla, y debemos protegerlos del riesgo inflacionario más que proteger a quienes les pagan. Así es que ese es otro elemento que ha sido considerado en esta propuesta. Yo quiero, presidente, decir que nunca estos temas son fáciles, pero quiero agradecer la disposición que ha habido a llegar a un acuerdo, cosa que, presidente, y de usted, en forma especial también, esta disposición que hemos materializado en este acuerdo, agradecer a todos los que estuvieron involucrados en este acuerdo, Partido de Chile Vamos, la Democracia Cristiana, Partido Radical, el diputado Out, e insisto en la invitación a los otros miembros de esta comisión para que se plieguen este acuerdo, presidente. Eso es.
Muchas gracias, ministro. Entonces, resumiendo lo que tenemos, ¿no es cierto?, y que nos van a hacer llegar las indicaciones, tiene que ser para mañana. Estamos tizados hasta las 6. Sí, va a llegar. ¿Alcanzan a llegar hoy día? Presidente, tal vez hacer una precisión, perdón, Sí, si sí, me sí, permite. sí. Solamente para decir algo sobre el tema del plazo, ¿ah? que no lo dije. En la propuesta original había una propuesta plurianual de 3 años. Esta propuesta llega hasta, o sea, el reajuste que decimos, los 300.000 pesos se alcanzarían en el 1 de marzo de 2019 y luego se aplica una fórmula el 1 de marzo del 2020 con esta tasa central basada en el 2, pero con la posibilidad de que sea más de 2 y hasta ahí llega, ¿no es cierto?, porque eso nos lleva al 2021, fecha en la cual hay que volver A analizar la negociar. situación. Entonces, en esa, bueno, a ver, ¿qué seguridad tenemos que las indicaciones lleguen hoy día? Seguridad prácticamente absoluta, está en este Sí. momento. Entonces, lo que vamos a hacer, la sesión, ¿a qué hora la sesión de abajo termina? Perdón, de Calao termina a las... ¿La de la sala? Sí. A las 18. No, ¿a qué hora termina? La de la sala. Ah, no, esa, hasta A las 20:30. Entonces, en una hora tendríamos las indicaciones. Sí. Sí, yo, si usted me pone una hora, prefiero para que, No, para estar que esté tranquilo y todo. tan tranquilo. Entonces, vamos a hacer ahora debate, si alguien tiene preguntas, consultas, pero vamos a poner las 6:30, nos vamos a alargar la sesión, 6:30 aquí para votar las indicaciones para que esto mañana se pueda ver en la sala. Diputado Chilín, sobre el tema. Sí, presidente, algunas consultas. Ya, pero antes, tendríamos acuerdo, entonces a las 6:30 las indicaciones las votamos en esta comisión. ¿Les parece bien? Está bien. Así se acuerda. Entramos ahora en consulta. Diputado Chilín. Gracias, presidente. Presidente, el señor ministro dijo que tenía 3 anuncios que hacer. Uno, que se partiría de un reajuste de 286.000 pesos a partir del 1 de agosto del presente año. Así es. Que a continuación habría un reajuste hasta 300.000 pesos a partir del 1 de marzo de 2019 y que este llegaría hasta el 1 de marzo de 2020. Entre 1 de marzo del 2020 y el resto del año 2020 hay un silencio. No, Lo acabo de explicar. Ahí está el IPC más 2. ahí funciona el IPC más 2. Marzo 2020. En tasa central. Muy bien. ¿Y el tercer buen anuncio cuál era? Esos eran los 3. Ah, esos son los 3. Es que el IPC más 2 es más que IPC más 1,5, que es lo que se había planteado originalmente. A ver, señor presidente, señores ministros, subsecretarios, veamos más detalle para que definitivamente estamos obligados hoy día a votar igual, en particular, porque mañana está en la sala, con los plazos vencidos. Yo personalmente asumo al tiro mi responsabilidad, que me gustan esas indicaciones. ¿Estamos? Cada uno asume su responsabilidad. Pero me preocupa lo siguiente. Lo dije en la sesión anterior. Aquí tenemos que ver también todo lo que significa el aumento del subsidio familiar, de la asignación familiar y maternal. Fuera de eso, tenemos que, a contar del 1 de agosto del 2018, también tenemos que fijar el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 65 años y para los trabajadores menores de 18 años. Y además de eso, a contar del 1 de agosto de este año, el monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remuneraciones. Entonces, esos temas quiero que me clarifiquen. ¿Por qué te lo expreso claramente? Aquí lo que se ha aumentado, el hecho que se aumentó de 283.000 a 286, se aumentó el porcentaje. ¿Cuál ha sido la tradición en estos 29 años?
que el porcentaje que se fija para el ingreso mínimo mensual, por decirte un número 3%, también se aplica ese mismo porcentaje para todo lo que acabo de expresar. No se olviden que está el tema de los salarios de personas mayores de 65 y menores de 18. Entonces yo eso me quiero que me clarifiquen, porque si es así como nosotros pensamos el mismo, tienen que traer más indicaciones todavía. Claro, Gracias. indicaciones que te afecten a todo el proyecto. No sé. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Ortiz. Diputado Jackson. Presidente, primero saludar, por supuesto, a los ministros, al subsecretario, por su intermedio. Consultar, porque más allá de, o sea, lo que se ve es un adelanto, ¿no?, al mes de marzo. Se tenía pensado una modificación antes en enero y otra en agosto, o en junio, para el año 2019. Ahora, se elimina un aumento en el fondo y se adelanta el que podríamos haber pensado que era en junio, o se atrasa el que teníamos pensado era en enero. Por lo tanto, ahora los aumentos, si es que pensamos que el último fue ahora durante este semestre, comenzando este semestre a los 2,76, ahora la estación es de 9 meses, durante 2 periodos. Vamos a tener 9 meses y 9 meses, ¿no? O sea, periodos distintos de 8 o 9 meses, en los cuales cambia el punto de comparación. Entonces a mí me gustaría, dado que se eliminó una escalera del mapa, ¿cómo se traduce esto en el cálculo corregido? Porque si es que llegamos a los 300.000 pesos, el tema es que esos 300.000 pesos van a tener que ser comparados, ¿no?, en su aumento, en función del IPC de estos últimos 9 meses, ¿no?, para poder hacerlo comparable y para ver cuánto es el aumento real. Y luego durante los próximos 9 meses, desde marzo hasta, más que 9 meses, 12 meses, hasta el año siguiente, donde eso ya es más claro, porque ahí es IPC más 2, ¿no? Ese es nítido, es IPC más 2. Y luego va a haber un espacio donde simplemente se va a devaluar ese valor de salario mínimo hasta la negociación que venga el año 2021 en marzo, ¿no? Entonces, mi impresión es que el adelantar, por cierto, muestra más atractiva la cifra, pero el eliminar un escalón, por cierto, no sé cuánto es en el valor presente, si uno lo pudiera hacer, cuánto es el aumento de la propuesta. O sea, la verdad es que no es tan nítido. Entonces, si es que el gobierno tiene hecho los cálculos, me gustaría que los transparentara, porque a veces en esto de adelantar las cifras no necesariamente es un aumento de los recursos que en valor presente tendría un trabajador. Entonces, a mí me gustaría que nos pudiera aclarar cuánto es el impacto real de este aumento en función de las estaciones comparables que hemos tenido hacia atrás. Porque cambiar a una etapa de comparación de 9 meses puede confundir más que aclarar el escenario de la negociación presente. Gracias, diputado Jackson. Diputado Out. Gracias, presidente. Yo concurrí a las conversaciones a las que fui convocado y puedo decir lo siguiente. La primera modificación relevante, que para mí era una cuestión inescapable, era que la ilusión del gobierno de no negociar nuevamente desapareciera. Es decir, habrá una segunda negociación durante el mandato del presidente Piñera, me imagino yo que en enero del 2021 tendrá que concurrir a este Parlamento nuevamente para definir lo que ocurrirá durante 2021 o durante 2021 y 2022, dependiendo de la propuesta que haga. Es decir, el gobierno venía con la idea de un acuerdo para 4 años y está proponiéndose para ser votado, y lo voy a votar a favor, un acuerdo para 2 años y medio, dejando el año y medio restante para definirse en este Parlamento y en la conversación con los actores. Segundo, se proponía un reajuste de 7.500 adicionales, es decir, de 2,7% válido desde ahora, y eso se eleva de 7.500 a 10.000 pesos y por lo tanto sube de 2,7 a 3,6% el reajuste inmediato. Para mí esa era una cuestión
Importante, más allá de la discusión de cuándo se llegaba a los 300, que fue una discusión larga respecto de si el 1 de enero, si abril, etcétera, a mí me parecía que había que acercar la magnitud que crecía el reajuste inmediato respecto de la magnitud que crece luego. Y lo que se hace aquí es establecer 10.000 pesos adicionales ahora y 14.000 pesos el 1 de marzo, lo que significa un incremento posterior del 4%, es decir, crece el 3,6% primero y luego el 4%. Si pensamos que, luego, en tercer lugar, si pensamos que está garantizado, la indicación no la he visto, pero me imagino que así vendrá, un 2% garantizado de reajuste real. Si suponemos que la inflación anda en torno al 3%, tendríamos garantizado entonces un 5% nominal, lo que significaría que el 1 de marzo de 2020 estaríamos en 315.000 de salario mínimo, lo que significa 39.000 pesos adicionales respecto del punto de partida. Es decir, en 2 años y medio pasaríamos de 276.000 a 315.000 pesos, 39.000 pesos adicionales. Habrá que hacer las comparaciones con los reajustes previos, pero en mi primera mirada sería este uno de los más altos de los 20 años desde el punto de vista, son 39.000 pesos en 2 años y medio. Sería bueno alinear los distintos reajustes. Les recuerdo que el último reajuste, que equivalió a un semestre, subió 6.000 pesos de 270 a 276.000, eso en un marco de un acuerdo de 18 meses. Esa es la situación descrita del acuerdo. Me lo confirma, ministro. Si es así, yo lo voy a votar favorablemente. No, y estamos dejando garantizado, diputado Out, esos 2 años, por si después hay cambio de gabinete y a otras aficiones, para que ya quede. Diputado Monsalve, tiene usted la palabra. Diputado Monsalve. Sí, sí, espero que... Sí, presidente, es que el diputado Out y el diputado Jackson están conversando. Ya. Presidente, saludar a los ministros. Yo, primero, una cosa bien práctica, que sumarme a lo que pidió el diputado Jackson, sería bueno tener un cuadro comparativo con los plazos en que se produce el reajuste, ¿ah? ¿Cuál es el crecimiento nominal del salario mínimo efectivo? ¿Cuánto se va a producir de crecimiento nominal? ¿Cuánto es el IPC para ese tramo de tiempo? ¿Y cuál es el crecimiento real del salario mínimo? Porque a propósito de lo que dice el diputado Out, y puedo que esté equivocado, por eso es que es muy importante tener ese cuadro comparativo, me parece que al final lo que se propone es que lleguemos a un acuerdo con un crecimiento real del salario mínimo en torno al 2%, independiente de los tramos y del crecimiento real. Por eso digo crecimiento real del 2%. Entonces yo me pregunto lo siguiente, que por eso es que quiero plantear el tema para hacer una reflexión. En el acuerdo de los 18 meses al inicio del anterior gobierno de la presidenta Bachelet, hubo un acuerdo por 18 meses que permitió un crecimiento real de los salarios de 2.55, 2.38, 2,5, 4 el tercer año, pero ya, hablemos de 2,5. O sea, lo primero que quiero decir es que este acuerdo permite un crecimiento real inferior a los acuerdos que se lograron en el gobierno de la presidenta Bachelet, inferior en términos de crecimiento real. Quiero decirlo porque los crecimientos económicos son completamente dispares, en términos de que uno de los grandes motivos por los cuales el gobierno se jacta es porque efectivamente ha habido durante estos meses de gobierno del presidente Piñera un mayor crecimiento económico, que ha doblado al crecimiento económico que había en el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero en materia de reajuste real del salario mínimo, eso no se expresa porque al final lo que se ofrece es un crecimiento real del salario mínimo de 2 puntos, que es menos de lo que se logró durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Hago esto porque siempre les gusta comparar, siempre comparan, digamos, para decir que lo anterior se hizo mal,
pero aquí con mejor crecimiento económico se está ofreciendo menos. Pero en segundo lugar, ese acuerdo contemplaba una cesión por parte de los trabajadores. Se cedía la negociación año a año y se asumía un crecimiento del 2.5 real a cambio de otros acuerdos que implicaban el fortalecer la capacidad de los trabajadores del sector privado de negociar mejores salarios. Entonces, ahí se incluyó la negociación para tener un piso salarial, por tener huelga efectiva, por fortalecer la negociación colectiva. Y eso justifica que se haya llegado a un acuerdo de más de un año. Entonces, este acuerdo que se está logrando, yo quiero colocar los mismos elementos sobre la mesa, porque no me siento en condiciones de reemplazar en algunos casos a los trabajadores para lograr peores acuerdos que los trabajadores lograron antes. Entonces, primero está ofreciendo un crecimiento real del 2%. Segundo, no está llegando a un acuerdo de 18 meses. Está pidiendo un acuerdo, en la práctica, de 2 años y medio. En la práctica de 30 meses. Tercero, se hace en un contexto donde los logros que se habían obtenido en materia laboral se empiezan a desdibujar. Se empieza a interpretar lo que tiene que ver con los servicios mínimos, se empieza a generar dictámenes de la Dirección de Trabajo respecto a los grupos negociadores, se empieza a tratar de difuminar lo que tiene que ver con el piso de negociación de los trabajadores. O sea, en la práctica, por un lado, se ofrece menos crecimiento real, se ofrece amarrar a los trabajadores un periodo más largo de tiempo en los cuales no pueden negociar, y en tercer lugar, se toman una serie de decisiones administrativas para debilitar la capacidad de negociación de los trabajadores del sector privado. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la oferta del gobierno para permitir que se llegue a un acuerdo por 30 meses? A mí me cuesta descubrirlo. Yo valoro que el gobierno haga un esfuerzo que es mejor que lo que había planteado en un inicio. Pero la verdad es que ni en materia de crecimiento real del salario mínimo, ni en materia de proteger a los trabajadores en un contexto más amplio de política laboral, yo encuentro piso para llegar a un acuerdo de 30 meses. Yo creo, presidente, que el gobierno debería retirar la plurianualidad en estas condiciones, porque la plurianualidad es una cesión. Es decirle, oye, trabajadores, no negocien, no tengan posibilidad de negociar durante 30 meses. Está bien, puede ser una propuesta incluso que pudiera ser razonable, pero uno dice, bueno, ¿a cambio de qué no negocio durante 30 meses? ¿Voy a tener garantizado un mejor crecimiento real de mi salario respecto a aquellos momentos en que podía negociar año a año? No, pues esta propuesta demuestra que no, incluso tiene menos. Voy a tener una política laboral que va a poder proteger mejor mis derechos, entonces voy a ceder mi capacidad de negociar, porque en realidad se va a mejorar mi capacidad de proteger mis derechos y de negociar. Esta oferta tampoco lo garantiza. Entonces yo sinceramente creo que por lo menos para nosotros, para la bancada del Partido Socialista, yo agradezco la invitación del ministro del Trabajo a poder llegar a un acuerdo, pero para nosotros se nos hace muy difícil respaldar este tipo de acuerdo, que no veo cuál es la ventaja respecto a la negociación anual de los trabajadores, sino por el contrario, este es un acuerdo claramente desventajoso respecto a otras negociaciones. Quiero insistir, presidente, que sería muy importante que el gobierno pudiera transparentar por periodo de tiempo cuál es el crecimiento nominal, cuál es el IPC y cuál es el crecimiento real. Y yo quiero decir finalmente, presidente, que, bueno, así es fácil hacer crecer el país. Porque decirle a los que inviertan pagando bajos salarios, debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores y bajándole los impuestos, bueno, está bien, es una alternativa, pero es una alternativa que claramente no beneficia a los trabajadores. Gracias, presidente. Gracias, diputado Monsalve. Diputado Lorenzini. La verdad es que aquí vamos a tener discrepancias, pero uno es las consideraciones sindicales. Hay temas, como planteaba el diputado Ortiz y otro, que, bueno, tenemos una reforma laboral que ahí también tenemos que hacer, algo que planteaba hace un rato la Colapyme, que tiene su lógica, de ver quizá un salario mínimo diferenciado a futuro,
entre las empresas mayores, medianas y grandes y las empresas pequeñas. Ya nos da algunas cifras que te revelan que hay una disparidad ahí. Pero en términos prácticos, diputado Monsalve, o sea, ahora de 276 a 300 en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, en 7-8 meses, estamos aumentando un 8,6%. Ese es el aumento, de 276 a 300 es, bueno, por eso, pero de aquí hasta el 1 de marzo es un 8,6, usted aquí tiene una inflación de 2,6, ¿ya? Y tiene un 6, aunque lo tire para atrás, ¿no es cierto?, 18 meses, es un 4. O sea, si aquí hay que ser justos también, o sea, no es que uno sea, en estas cosas no hay que ser ni de gobierno ni de oposición, hay que hacer lo real, ¿no es cierto?, para nuestra gente, para el millón de personas, 850.000 que ganan el salario mínimo. Por lo tanto, al haber conseguido este salto, a mí me parece absolutamente adecuado. No, yo no estoy defendiendo al gobierno nadie, estoy hablando de cifras como economista, ¿no es cierto? La politiquería, diputado Monsalve, para otro lado. O sea, aquí lo que estamos buscando es algo dentro de lo que se podía. El gobierno perfectamente podía haber dicho, nos sube un peso, como sí nos pasó en los gobiernos anteriores, ya, y los nuestros también, y usted puede verlo. O sea, aquí no se trata de defender el gobierno, se trata de defender a la gente, estos 800.000 personas. Por lo tanto, si estamos logrando, nos hubiera gustado, diputado Walker y la democracia cristiana así lo había planteado, ¿no es cierto?, diputado Calixto, diputado Soto, nosotros habíamos planteado, diputado Ortiz, 300.000 pesos, ojalá 1 de enero como algo simbólico de dejar los 200 y pasar a la otra etapa para acercarnos a los 400. Pero dentro de esto, a lo menos, se nos atrasa hasta marzo, pero tenemos este ajuste ahora, ¿no es cierto?, por un adicional de lo que viene el proyecto de ley. Y luego, el IPC, algo que también agradezco al gobierno, porque lo que estaba era un número bruto, donde aquí lo hemos planteado, si el IPC era el 7%, iba a haber una disminución del salario real. Y al revés, al que fuera el gobierno, si el IPC era menos 2, iba a ser un incremento que iba a matar las pymes. Por lo tanto, desde ese punto de vista, por lo menos mantenemos el salario real para los 2 años siguientes y se aumenta como mínimo ese 2%. Va a venir el proyecto, más 2%. Pero evidentemente, si el crecimiento del producto, como dice el gobierno, que está en lo mejor y que va hacia adelante, va a ser un 5%, evidentemente que el 2% va a ser mezquino y aquí mismo le vamos a decir, póngale un puntito más o algo más porque la gente tiene parte, ¿no es cierto?, de recibir de este crecimiento. Pero tú no lo puedes amarrar porque también te puedes amarrar, si amarras las cifras, el problema es que como estamos en la economía internacional, hemos visto todo lo que está pasando, esto puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo, entonces te ponen la parte optimista que se va para arriba, pero si va para abajo también con esto nos estamos protegiendo, que a lo menos va a haber un realismo al mantener el salario real más un 2%, es el mínimo. Si las cosas van malas, menos de eso no. Si las cosas van bien, obviamente que en su minuto podremos aspirar a algo más. Por lo tanto, dentro de lo que es gobierno-oposición, como lo plantea el diputado Monsalve, o sea, evidentemente no es blanco-negro, ganas tú o es cero, que es la otra opción. O sea, no hay reajuste y se acabó el cuento. Por lo menos nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que esta es una fórmula que no es exactamente la que aspiramos, pero es razonable, ¿no es cierto?, dadas las condiciones, y por lo tanto, al menos de la democracia cristiana lo vamos a apoyar. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo voté en contra, en general, la idea de legislar, precisamente porque no teníamos todas las cifras claras en relación a los porcentajes de cómo se creaba este sueldo mínimo y cuáles eran, ¿no es cierto?, los diferentes factores como gratificación, aporte familiar, etcétera. Y yo le pedí a Biblioteca del Congreso que nos pudiera hacer un estudio en relación a la encuesta CACEN, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el Observatorio del Ministerio de Desarrollo Social y que sin duda nos da garantía a muchos de nosotros los que estamos en esta mesa y que además a partir de esa CACEN se hacen muchas políticas públicas. Entonces a mí me preocupa, presidente, lo que planteó el gobierno a través del ministro de Hacienda en relación a los porcentajes, ¿se acuerda? Y que había discrepancia, una discrepancia fundamental entre lo que planteaba el gobierno y lo que planteaba la CUT. Entonces yo quiero aclarar con las cifras preliminares que me ha entregado la Biblioteca del Congreso, que supongo yo que nadie dirá que es de un lado o del otro, sino que son profesionales altamente calificados. Decir que los que reciben gratificación, según la CACEN, son el 2,8% de los trabajadores que reciben el salario mínimo, 2,8%. El aporte familiar, solo el 10,3% de los trabajadores recibe el aporte familiar. El bono empleo joven solo lo recibe el 2% de los trabajadores que reciben el salario mínimo. A ver,
son 12.000 personas. El subsidio de trabajo de mujer, solo el 3,1% de personas que reciben el salario mínimo. Y el subsidio de agua potable, que yo creí que era el más complejo de todos, por la tramitación de que esto significa, sobre todo la experiencia que tenemos en regiones, lo recibe el 69,4%. Entonces uno dice, pues presidente, aquí nos dijeron que la construcción del salario mínimo no solo era el guarismo, sino también todos los otros factores que tienen que ver con gratificación, con todo lo que acabo de explicar. Y esa construcción es absolutamente irreal, pues. Es absolutamente irreal. Y que tiene que ver más bien con las cifras que nos entregó la CUT hace algunos días atrás. No lo inventé yo, no lo dije yo quería objetivizar lo que está planteando el ministro. Porque, ¿saben una cosa que tenemos los diputados? No tenemos mucha contraparte. Pero nuestra gran contraparte es la Biblioteca del Congreso. Y la Biblioteca del Congreso nos ha dicho en este informe, que es preliminar y que lo estamos detallando, estas son las cifras. Estas son las cifras en base a la CACEM. Entonces, ¿sabe una cosa? A mí me preocupa, primero, cómo se construye el salario mínimo y todo el árbol, ¿no es cierto?, de adorno que se le pueda colocar, pero además que la única forma que nosotros hemos visto, por lo menos en la Comisión de Trabajo, tiene que ver precisamente en cómo mejoramos la capacidad de negociación de los trabajadores y las trabajadoras. Y la capacidad de negociación solo la vemos equiparando la cancha a través de los sindicatos y a través del fortalecimiento de los sindicatos. Y tuvimos lamentablemente la experiencia de tener al director del trabajo la semana pasada en la Comisión de Trabajo diciendo que, ¿no es cierto?, aquí hay un dictamen que sacó que los grupos negociadores son tan válidos, ¿no es cierto?, como lo era antes de la reforma. Entonces, ¿sabe, presidente? Yo vuelvo a votar en contra. Y vuelvo a votar en contra porque es absolutamente inconsistente. La cifra que nos entregó el gobierno, con la que tenemos aquí, y además, si el gobierno se allanara a decir, ¿sabe qué? Los sindicatos son el interlocutor válido para que los trabajadores tengan la capacidad de negociar y equiparar la cancha, tendríamos conversaciones distintas con el gobierno. Pero eso no es así, presidente, y la Federación Regionalista, su bancada completa, me mandató a votar en contra. Gracias. Gracias, diputada Sepúlveda. Diputado Melero. Gracias, presidente. Bueno, yo lo primero que quiero es destacar, presidente, que se haya podido alcanzar un acuerdo, por lo que veo, no con la totalidad de la oposición, pero sí con un sector relevante de ella. Y esta es una realidad que nos va a acompañar durante los 4 años. La correlación de fuerzas en el Parlamento siempre nos va a poner a quienes somos parte de este gobierno en la necesidad de buscar algún ganancial, algún beneficio que le permita a la oposición habilitar un discurso ante su gente y entender que lo que está acordando con el gobierno es positivo para el país. Y eso va a estar presente hoy día en el salario mínimo y va a estar mañana en la reforma de pensiones y pasado mañana en la tributaria y en todas las iniciativas de ley. Creo que el gobierno lo tiene claro y creo que un sector de la oposición también lo tiene claro. El otro camino es el de obstruir y ustedes aplicar sus mayorías y dejarnos a nosotros amarrados de mano para no cumplir con el mandato que tan mayoritariamente el pueblo de Chile nos dio. Tenemos mayoría en el país y ustedes tienen mayoría en el Congreso. Y los acuerdos son y van a seguir siendo parte relevante de lo que queramos construir. En ese escenario, presidente, a mí me parece que se han acercado las posiciones de lo que yo escuché en la sesión pasada a lo que el gobierno defendió. Y creo que las partes han cedido en una postura, a mi juicio, equilibrada, que sigue custodiando adecuadamente lo que más debe importar en el materia del salario mínimo, que es la empleabilidad y tener un paralelo con la capacidad o no que el país vaya teniendo en materia de crecimiento económico. Y creo que esos aspectos se resguardan adecuadamente y se incorpora una variable que quiero reiterar en esta mesa, que quizás no estuvo tan vigente a la luz de las palabras del diputado Monsalve, por su intermedio, presidente, de las comparaciones con los gobiernos anteriores. Hoy día tenemos un desarrollo de la tecnología que está impactando cada vez en los mercados y en la empleabilidad que no la teníamos tan desarrollada y que cada vez va a ser mayor y que tenemos que hacernos cargo como un efecto sobre el empleo. Y tenemos también heredada una cantidad de trabajadores extranjeros que ya supera en totalidad de habitantes el 1.150.000 y que están presionando en el mercado laboral. Los que no estuvieron antes o no pudieron estar, yo se lo pregunté esto a los representantes de las pymes y nos hacían ver que sin duda el trabajador extranjero está cada día incorporándose justamente más en ese segmento, en el de la pequeña
y mediana empresa y en la microempresa, porque obviamente es donde encuentran posibilidades de trabajo mejores, y eso está, y es sin duda una realidad. Y asuman ustedes con responsabilidad no haber tenido una política migratoria cauta que se hiciera cargo de eso, y la hemos heredado y estamos hoy día ordenando una situación de impacto laboral de los extranjeros con respecto a los chilenos, que obviamente nos obliga también a ser cautos y a mirar esto, dicho por las pymes, media hora atrás. ¿Qué nos dijeron también las pymes? Para nosotros tiene un enorme valor que haya una plurianualidad, porque nos permite planificar, dar certeza a nuestros trabajadores, contratar con seguridad a nuevos trabajadores y no estar improvisando o teniendo que revisar todo año a año. Entonces yo cuando escucho acá argumentos básicamente políticos, pero que no se ponen en los zapatos ni en los pies de quienes son los contratantes de mano de obra, si la verdadera capacidad negociadora de los trabajadores no está en el Parlamento, está en la posibilidad que tengan o no trabajo. Si nosotros acá vamos a fijar un salario mínimo y al final, cuando yo escucho se pierde capacidad negociadora, ojo, primero, se hace un acuerdo por 2 años y vamos a tener el 2021, si nos hemos equivocado, la posibilidad de revisar esta política de reajuste, que a mí me parece que va de la mano con el realismo del país. Un 2% real con el IPC, y ahora las cifras han dado muy por sobre ese crecimiento real, como ya se han ilustrado en las cifras. Entonces, yo les pido también que nos pongamos desde la vereda de la micro y pequeña empresa, que son los que contratan, y no desde la visión ideológica de la CUT o de algunos sectores que defienden a un sector ideológico del país, pero que no miran el comportamiento real de quienes buscan trabajo por primera vez, de quienes buscan trabajo desde el extranjero y de quien da trabajo, que es la pequeña y la mediana empresa. Y a mí me parece que esta resolución y este acuerdo va en esa dirección correcta y permite el 2021 revisar este acuerdo si es que ha quedado a la baja o si estamos pasados, porque ya sabemos que hoy día tenemos una situación de crecimiento en Chile que está obviamente influida también por lo que pase en el mundo, para bien o para mal. Gracias. Siempre, no, presidente, no he terminado, con su venia. Estamos en la hora. Digo, presidente, por último, quisiera también decir que esto tiene también una lógica que va en la dirección de que si Chile crece, todos crecemos, recogiendo el eslogan del presidente Lagos. Va en una dinámica, presidente, que encarna ese realismo, objeto de poder también ir evolucionando en la medida que eso evoluciona. Así que yo creo que esta es la mejor forma de proteger a los trabajadores, la mejor forma de proteger a los trabajadores es que los trabajadores tengan empleo, y creo que esto ayuda en esa dirección, con un reajuste digno, importante, por sobre las cifras originalmente planteadas, y que le da estabilidad a la pequeña y mediana empresa en el mediano plazo. Gracias, diputado Melero. Diputado Chirin. Gracias, señor presidente. Saludar a los ministros, a las personas que les acompañan y establecer primero que nada, señor presidente, que los socialistas nos aproximamos a estos debates con la mejor voluntad de buscar acuerdos, pero naturalmente que estos acuerdos no se pueden dar sobre la base de que uno gana y todos los demás pierden. Y digo lo siguiente, presidente, porque todo el mundo coincide que en Chile entre 1990 y el 2018 ocurrió una especie de milagro económico. Se multiplicó la riqueza del país de $5.000 per cápita a 23.000 en misma moneda de hoy día. Naturalmente esto no ocurrió bajo la conducción de gobiernos de derecha, ocurrió bajo la conducción de gobiernos de la concertación. Por lo tanto, la capacidad de la derecha de demostrar su aptitud para hacer crecer el país es algo que todavía está por demostrarse. No ha ocurrido en la práctica, ni siquiera en el primer periodo del presidente Piñera, que fue el que inició el actual endeudamiento del país, o reendeudamiento del país. Cuando los economistas, señor presidente, revisan qué fue lo que ocurrió para que se diera este milagro, todos, incluso los más iletrados,
llegan siempre a la misma conclusión. La verdadera ventaja comparativa de la economía chilena está en el bajo precio del trabajo. Y ese es el factor del éxito. No es cierto esto del clima, contratemporada, que mandamos uvas cuando no hay uva en el otro lado. Todo eso forma parte del mito. Pero en la realidad económica, lo que sí es evidente es el bajo precio del trabajo en Chile. Señor presidente, supongamos que esta fue una condición necesaria de establecer para llevar al país a lo que es hoy día económicamente, a la mejoría de los estándares de vida y todo lo que vemos cotidianamente. Y en consecuencia démoslo por bueno, si es que realmente este factor contribuyó a lo que tenemos hoy día. Pero la pregunta que se sigue, señor presidente, es si esta ventaja comparativa sigue siendo necesaria. Si el país requiere de seguir manteniendo salarios bajos para asegurar su crecimiento, y yo me temo que la respuesta es que no, porque los efectos indeseados de la desigualdad que se ha sembrado por este factor del éxito están a la vista de todos. Chile, un país lleno de depresión, lleno de delincuencia, lleno de cárceles, lleno de alcoholismo, lleno de drogadicción. Entonces uno podría decir, ¿esto se puede seguir sosteniendo de esta manera o hay que hacer un esfuerzo real a través de un modo digno? No de la misericordia cristiana, sino que por medio del trabajo es posible hacer que la mayor parte de las familias que están bajo la línea de miseria salgan de ella con un salario digno. Y esto, señor presidente, naturalmente que requiere de un relato. Cuando la CUT pide 420.000 pesos, el equivalente a la línea de pobreza establecida por la CACET, estadísticas oficiales, lo que está pidiendo no es que sea de aquí a mañana, que sea en un plazo razonable dentro del horizonte de vida de las personas, 4, 5, 6 años. Pero el gobierno en realidad se contenta con el relato destinado a aquellos que ya le han quitado la confianza, que son las grandes empresas. Escuchamos hace un rato atrás a la gente de las medianas y pequeñas, más bien de las pequeñas. Bueno, 600.000 de los trabajadores que reciben el salario mínimo están en las grandes empresas, po. Y la otra mitad está en las pequeñas y medianas. Y las grandes empresas no pueden hacer ningún sacrificio. El gobierno no los puede integrar a un relato y un compromiso que conduzca a este objetivo. Yo realmente, señor presidente, creo que por espectacular que aparezca la cifra de cambiar el 200.000 por 300.000, el efecto real no tiene ninguna efectividad en el cambio de las condiciones salariales y de hacer un esfuerzo por aproximarse, no solo a hacer justicia respecto a la inflación, el crecimiento, la productividad, sino que también dónde está el componente del esfuerzo nacional por llegar a un país más justo y equitativo, que no sea borracho, alcohólico, drogadicto, deprimido y todos los males que aquejan a las economías que se caracterizan por su desigualdad. Lo que está ofreciendo el gobierno, señor presidente, es un reajuste del 2% real. Eso es lo que está ofreciendo, salvo que las cifras que se le han pedido nos demuestren lo contrario. Y el precio de este 2% real es que los trabajadores renuncien a la única herramienta que tienen. Porque la gran negociación colectiva en Chile es la del salario mínimo, no hay otra. La famosa carretera del Mercedes-Benz, el mercado del trabajo, es una carretera llena de hoyos y baches. No conduce a
a la justicia social. Yo creo, señor presidente, que renunciar por parte de los trabajadores por el 2% de reajuste real a su negociación anual sería un grave error. Un grave error del sindicalismo, un grave error para la economía, y creo que lo mejor que podría pasar es que si no se mejora sustantivamente esta propuesta, simplemente se la rechace. Naturalmente que nosotros vamos a aprobar en general la idea de legislar en la sala mañana, porque el reajuste es necesario, y esto es evidente para todos, pero en sus detalles la cuestión no está llegando a puerto. Así que, aun cuando tengamos que mantenernos soportando el mote del obstruccionismo y del... bueno, está claro los términos en que nos queremos entender. El gobierno, me imagino que a través del diputado Melero, que siempre ha sido, cuando está en la oposición en el gobierno, el verdadero vocero del gobierno, ya nos ha dicho que los socialistas estamos satanizados y en consecuencia no vamos a ser considerados en ninguna conversación. En su reciente intervención, por favor, señora secretaria, que con diligencia se la reproduzcan y se la entreguen al señor Melero a refrescarle Estamos en el tiempo. la memoria, porque parece que aquí en el gobierno son muchos los necesitados de memoria, ¿ah? Algunos hasta salen de ministros porque tienen mala memoria respecto a lo que dijeron. Así que no nos extraña que aquí también esto se manifieste. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Chile. Diputado Ramírez. Gracias, presidente. Intuyo que después de mi intervención me van a decir que soy el verdadero vocero del gobierno, pero ¿qué le vamos a hacer? No aspiro a eso. No aspiro a eso. Presidente, yo le quiero decir que como único diputado nuevo que está en la Comisión de Hacienda, para mí esta negociación sobre el salario mínimo ha sido de cierto aprendizaje. La discusión del salario mínimo, la negociación tiene sus códigos, sus tiempos, y esta es la primera vez que a mí me toca enfrentarlo. Y la verdad es que uno acepta que aquí siempre hay alguien que va a pedir más y va a intentar congraciarse con ciertos sectores, y eso uno lo entiende, esto es política y está bien. Pero lo que yo no entiendo, presidente, es que hayan personas o fuerzas políticas que ni siquiera estén dispuestas a conversar. Y yo, por lo mismo, primero un agradecimiento y un reconocimiento a quienes sí se sentaron a conversar. Y pedirle a las personas que no estuvieron dispuestas a sentarse a conversar que ojalá esa actitud cambie, porque llevamos recién 5 meses de este gobierno y quedan 3 años y medio y muchos proyectos relevantes que hacer y muchos desafíos y problemas del país que tenemos que solucionar entre todos. Y yo creo que la discusión nadie sobra. La verdad es que lo que hemos visto hasta ahora en ese sentido deja bastante que desear. Aquí no es un invento, si es que fuese cierto lo que decía el diputado Melero, no es un invento de que aquí hay fuerzas políticas que se han restado. Esto es así. Y yo pienso que si se restaron de la mesa por la infancia, bueno, no es de sorprender que se resten de la discusión del salario mínimo. Ahora, si no se van a sentar a conversar y van a criticar, están en su derecho. Los que no han querido conversar son los que critican más ferozmente. Pero yo les pediría que en esa crítica, al menos en los datos que utilizan, sean un poquito más precisos. No voy a mencionar al diputado que intervino antes porque no está en la sala, por fair play, me imagino que aquí hay televisión, pero un diputado que argumentó antes que yo, que salió de la sala un minuto, dijo que el reajuste que estábamos haciendo, el reajuste real era el menor que el 2,5 real promedio de la presidenta Bachelet. Y toda su argumentación se sustentó en eso, en que estamos firmando una especie de contrato, de acuerdo por 3, 4 años, en circunstancias de que es un maltrato, porque es peor de lo que había logrado ofrecer la presidenta Bachelet. Yo quiero decir que el 2,5 citado por el parlamentario es menor a lo que se está ofreciendo ahora. Y la razón es muy simple. Desde los 276.000 pesos hasta marzo, en que van a haber 300.000, hay un 6% de reajuste. Luego, si reajustáramos todos los años, suponiendo que esta lógica siguiera hasta el fin del periodo presidencial, 2% al año, eso es 6 más 2, más 2, más 2, suma 12. Dividido en 4 años es 3. Con lo cual, el reajuste real que está ofreciendo este gobierno, con esta
modalidad es superior, y lo garantiza desde el año 1, es superior en términos reales de lo que hizo la presidenta Bachelet, explicado por el mayor alza hoy, de los 276.000 pesos hasta los 286 y luego a los 300. De ahí en adelante sí es cierto de que el reajuste va a ser del 2%. El mismo diputado y también el diputado Schilling por su intermedio lo insinuó, que así, pagando poco, es fácil crecer. Yo le quiero decir, presidente, que ahí hay una aceptación implícita de que la fijación del salario mínimo no es inocuo para el crecimiento del país. Y quisiera simplemente recordarle a todas las personas de esta comisión que Chile no ha derrotado la pobreza aumentando el salario mínimo, Chile ha derrotado la pobreza a través del crecimiento económico. Y por lo tanto está bien esa expresión de que así es fácil crecer. Bueno, aquí la prioridad tiene que ser crecer y qué bueno que acepten que el hecho de fijar el salario mínimo en una u otra posición no es inocuo para efectos del crecimiento. El gobierno ha cedido en su propuesta original. Creo que mirando los números se han mejorado mucho y yo creo que eso también es fruto de haber podido conversar con la oposición y tratar de buscar algún acuerdo y llegar a un punto en común. Para terminar, presidente, yo creo que este es un buen proyecto por dos razones. Porque es un buen proyecto tanto para quienes pagan el salario mínimo como para quienes lo reciben. Para quienes lo pagan porque esto les da certeza. Se saben cuáles son las reglas del juego. Saben cuánto van a tener que pagar en marzo, cuánto van a tener que pagar en marzo del año siguiente. Lo van a saber con anticipación porque hay una regla que establece cómo se va a fijar ese sueldo mínimo, que es un 2% real, y por lo tanto se les permite planificarse y les permite poder anteponerse a la situación del salario mínimo y no como ocurre hoy día en las negociaciones de que uno termina ahora en agosto la discusión y se retrotrae al 1 de agosto y tiene que a fin de mes hacerse cargo de esa mayor carga. Y segundo, es bueno para los trabajadores por dos razones. Primero, porque este es un buen reajuste, insisto, en términos reales mayor que el de la presidenta Bachelet, pero además porque les permite participar primeros del crecimiento económico. A mí me parece que es justo que si el país crece, los primeros en poder verse beneficiados sean los trabajadores del país, y lo que va a pasar es que en marzo de cada año, en términos reales, el crecimiento del salario va a ser un 2% independiente, reales, independiente obviamente de la inflación, porque estamos hablando de términos reales. Así que creo que este es un buen proyecto, presidente, y me alegro que se haya llegado a este acuerdo. Gracias, diputado Ramírez. Han llegado las indicaciones, están sacando copias y las vamos a repartir para a las 6:30 votarla como acordamos. Tiene la palabra el diputado Jiménez. Gracias, presidente. Primero, responder un poquito a lo que dijo mi colega Guillermo Ramírez. Yo no me considero una fuerza política en sí mismo, pero represento una bancada y aquí conmigo nadie ha tratado de conversar. Entonces, esto de que nos hayamos negado a conversar, lo encuentro bien insólito, porque por lo menos a mí, no sé si a mis colegas del Partido Socialista o de la otra bancada lo invitaron, pero a mí por lo menos no me invitó nadie. Entonces, no me hago cargo de esa crítica porque no me he negado a algo que no me han invitado. Nunca. Lo primero. Segundo, el primer vocero, ya no sé quién es vocero del gobierno, sí, el diputado Melero Vocero indiscutido. dejó algo que, o dijo algo, mejor dicho, que me dejó en la duda, porque dijo, no hemos acercado, o sea, como que dejó la puerta abierta, que hay una posibilidad más. Yo no sé si hay que creerle a él o no, pero la vez pasada le acertó. Yo, mire, ministro o ministros, la semana pasada tuvimos al director del trabajo en la comisión y la verdad que quedamos, como lo decía la diputada Sepúlveda, quedamos tremendamente preocupados con la posición de él, porque en el fondo sentimos que a través de un decreto se nos está o se quiere echar abajo un tremendo proyecto emblemático para nosotros que era la reforma laboral, el espíritu de la reforma laboral con los grupos negociadores. Ni siquiera tiene reglamento, o sea, hoy día lo está validando, pero ni siquiera sabe el quórum que tienen los grupos negociadores. Pero bueno, es un tema que lo pongo en la mesa porque para resaltar la importancia que para nosotros es que los trabajadores puedan negociar año a año, si es lo mínimo facultad que tienen los sindicatos. Segundo, cuando se habla de las pymes, yo siempre lo dije acá la semana pasada, si hubiese tanta preocupación por las pymes, cosa que yo comparto, que son las que dan la pega, que dan el trabajo, pero ¿por qué no presentaron el proyecto de pago a 30 días que empiece a regir de inmediato? ¿Por qué fue en forma gradual si tenemos tanta preocupación sabiendo
que ese es uno de los principales problemas, porque las empresas grandes no solo cometen abuso laboral, sino que también cometen abuso con las pequeñas empresas, con los más chicos, le ponen el pie encima. Entonces era una oportunidad, de tanto hablar de la pyme, era una oportunidad de decir, bueno, esto empieza a regir inmediatamente. Tampoco se hizo. Segundo, hoy día escuchaba en la televisión que la morosidad de la familia chilena subió. O sea, el endeudamiento es tremendo. ¿Y eso es por qué? Porque los sueldos son bajos, si no hay otra explicación. Y lo último que yo quisiera preguntarle, ministro, porque no queda, le estaba conversando acá con el diputado Aún, yo siento que no hay, que siempre está a la disposición a conversar y a llegar a acuerdos, porque la política es para eso, es para lograr acuerdos y tratar de que, sobre todo en un tema tan sensible, y como lo decía el diputado Schilling, que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de subir el monto. O sea, nuestra única posibilidad, y que no lo hemos hecho solo con usted, lo hicimos con nuestro gobierno, era votar en contra aquí. Y así presionábamos para que se pudiese subir un poco el monto, y todos, me imagino que usted también lo va a hacer, ministro, va a llegar con su bono para el Senado, porque allá se hace la última, se le entrega a los senadores el último ofrecimiento. Para mí lo más importante es el salario real, el reajuste real, porque el resto es mantener el nivel de vida de los trabajadores. O sea, si el IPC es 5, 4, lo que sea, es mantener el nivel. Por eso, lo dije la vez pasada, lo voy a repetir, siempre pongo el ejemplo de las concesionarias que tienen su reajuste de las tarifas, el IPC más un reajuste real. Para mí es tremendamente importante el reajuste real. Pero no tengo claro si ese 2% que usted habla, ministro, va asociado al crecimiento, porque el presidente decía que lo vamos a conversar en algún momento, pero eso, olvídese que eso no va a ser así, pues se va a conversar cuando se haya que conversar nomás, que va a ser en el año 2020. Pero antes no hay ninguna posibilidad de mejorar eso, o sea, vamos a estar siempre expuestos a la inflación más del 2%. ¿O estoy equivocado? Eso lo quiero preguntar. O el último año ese 2% va a ser mayor, porque a mí, yo creo que aquí lo importante de todo es el reajuste real. El último. Solo uno nomás. Ya, pero me contesto porque ahí está la duda, porque le insisto, yo creo que lo más importante es eso, y si podemos dar un reajuste real a los trabajadores, es lo que está en juego acá. Gracias, diputado Jiménez. En todo caso, usted mismo lo decía, los que votamos somos nosotros, o sea que podrá venir lo que quiera como ahora vino, y ahí está el resultado, los que votamos somos nosotros. Diputado Núñez, y vamos apurando un poquito porque estamos cerca de la hora y nos quedan 4 inscritos todavía. Gracias, presidente. Bueno, yo primero quiero señalar que en relación a lo que planteaba el diputado Ramírez con su intermedio, presidente, yo creo que hay cierta confusión, porque nosotros tenemos muy claro, aunque yo no integraba Hacienda, pero igual lo tengo claro, que el gobierno anterior negoció en 2 periodos. Hizo una negociación con el ministro Arenas, en que había una proyección de crecimiento económico que se pensaba iba a estar en torno al 3%, 3,5%, y se hizo una segunda negociación con el ministro Valdés cuando la economía se había desacelerado. Y los 2 ministros se fueron. Y por supuesto, ¿le quiere dar un mensaje al actual ministro? No sé. Y eso, por supuesto, que fijó condiciones distintas. En el caso de la negociación con el ministro Arenas, que fue la que citó el diputado Monsalve, si lo quiere ver en términos de cifra, el acuerdo fue 40.000 pesos. En los 18 meses, algunos dicen que un poco más de tiempo, según los meses de cálculo. Actualmente lo que nos está proponiendo el gobierno es que del 1 de agosto del 2018 a marzo del 2020, en 18 meses el aumento bruto va a ser de los 276 a los 300.000, 24.000 pesos. Entonces, a mí no me pueden decir que es una buena negociación, pues. O sea, y eso es que las cifras no están reajustadas, porque esos 40.000 pesos no valen lo mismo que hoy día, o sea, en rigor valen más. Entonces, la pregunta es, ¿qué expresa esto? En condiciones macroeconómicas similares, con una proyección de crecimiento económico casi exactamente igual a la que hay, había la voluntad de ese gobierno, cuando la economía crecía, de darle a los trabajadores un mejor reajuste. Por supuesto que las condiciones cambiaron. Por supuesto que la negociación con Valdés no fue buena, y por eso el diputado Ramírez saca una cuenta de los 4 años, y en algunos casos incluso nos opusimos, yo voté en contra de esa propuesta porque me pareció que era insuficiente. Pero lo que uno tiene que preguntarse es cuál es la voluntad política de un gobierno y comparar las condiciones macroeconómicas similares que hoy día se tienen en cuanto a expectativas de crecimiento. Y aquí entonces, presidente, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Acá en la práctica hay un aumento real que no va a llegar o que va a ser menor al que se obtuvo en condiciones similares con la presidenta Bachelet. Otra diferencia que es importante decirlo y que hay que señalarlo es por qué ahora nos proponen negociar en la práctica por 30 meses, 2 años y medio. Siempre, todos los años, cuando la CUT ha negociado, hasta antes se negociaba por 1 año. Y era una gran batalla política negociar por 1 año el salario mínimo. ¿Por qué la CUT en el periodo pasado aceptó negociar 18 meses?
Solo hay un argumento. Porque esa negociación estuvo comprometida a un mejoramiento en la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos chilenos del sector privado. Esa fue la única motivo que explica por qué la CUT aceptó negociar y ceder en algo que es un avance para ella, que era negociar por año. Y eso se expresó en leyes concretas, multirut, reforma laboral. Pero si uno mira y compara qué es lo que ofrece hoy día el gobierno, y hay que decirlo, presidente, sin temor, la política laboral del gobierno de Piñera hoy día tiene dos ejes. Primero, flexibilidad. En mi opinión, flexibilidad que precariza. Teletrabajo, estatuto juvenil. ¿Qué significa eso? Trabajadores que hoy día están en las empresas van a pasar a la casa porque supuestamente ahí tienen mejores condiciones laborales. Mentira. Empresas del retail, de los supermercados, van a sacar a trabajadores permanentes y van a poner a trabajadores jóvenes con el famoso estatuto, que en la práctica implica pérdida de derechos. Y junto con eso tiene un segundo elemento estructural. ¿Cuál es? Desarticular la mayor capacidad de negociación colectiva que los trabajadores chilenos han logrado. Y eso lo han hecho, presidente, hace pocas semanas atrás con el fallo de la Dirección del Trabajo, que es extremadamente grave. Revive los grupos negociadores, la principal arma antisindical. Entonces aquí, presidente, tenemos un tema que hay que ser muy franco. Yo creo que acá es donde nosotros tenemos un punto fundamental. Por su intermedio, el diputado Melero decía, es que la gran demanda de los trabajadores chilenos es que tengan trabajo. Entonces eliminemos los sindicatos, po. Y como decía el diputado Chilin, volvamos a la esclavitud si los esclavos tenían trabajo, po. Claro, si tenían trabajo no tenían derecho. Entonces, no, pues, presidente. Así no es la cosa. La cosa es trabajo y derecho a organizarse. Y el derecho a organizarse, ¿por qué? Porque el salario mínimo es una base, y una base que nos rige la mayoría de los trabajadores. Porque en realidad lo que nosotros queremos es que las empresas y los trabajadores negocien por mucho más del mínimo, pero para eso tienen que estar organizados. Ahora, si acá el gobierno le va a estar negando el derecho a organizarse, lo va a estar cuestionando, lo va a estar relativizando, lo va a estar precarizando, y más encima hacemos una mala negociación del salario mínimo, yo creo, presidente, que esa política laboral lo único que hace es agudizar la desigualdad social. Es decir, crea que en Chile tengamos siempre un país más desigual. Por eso entonces, presidente, porque este proyecto de ley, como está propuesto hoy día, no contribuye a mejorar la distribución de la riqueza, es que nosotros, presidente, no podemos votar a favor porque esto acentúa la desigualdad, y sobre esa base, presidente, es que me pronuncio en contra de la propuesta que nos han hecho llegar. Gracias, diputado Núñez. Presidente de la Comisión de Trabajo, don Gastón Saavedra. Muchas gracias, presidente. Señores ministros, muy buenas tardes. Muchas gracias por compartir un momento más tremendamente importante para miles de chilenos. Si ustedes recuerdan, yo les pedí que construyéramos juntos un acuerdo, pero usted, señor ministro, nos viene, pléguense. O sea, si quieren, y si no, da igual. Así no. Yo creo que debemos buscar acuerdos y construir juntos este acuerdo. Si usted tiene los votos, todo esto que estamos haciendo está de más. ¿Ya? Está de más. Entonces, no me parece la fórmula política que usted ha llevado a cabo para traernos hoy día esta propuesta, que del todo me parece insuficiente, porque yo no olvido lo que nos planteó la CUT cuando colocó criterios que son absolutamente razonables. El ingreso mínimo tiene que llevarnos a superar los niveles de pobreza de los 800.000 chilenos que viven del ingreso mínimo, y eso eran 420.000 pesos en un tiempo razonable. Esto está muy lejos de aquello. Está muy lejos de aquello. Y además se ve más lejos cuando quedamos con una propuesta a 30 y algo meses, en donde los escenarios económicos ni el gobierno hoy día los tiene claros. Porque yo no sé lo que va a pasar el próximo año, porque yo no sé si a Donald Trump se le va a ocurrir seguir con esta guerra, profundizarla, y los efectos que vamos a tener nosotros pueden ser demoledores. Entonces yo no lo sé, o a lo mejor la aventura va a permitir que sigamos comerciando con otros países y tengamos mayores retornos. Pero si hay mayores retornos tenemos que ir, por lo tanto, por el camino de un salario real. Y aquí es donde uno examina las cifras y lo que usted nos propone son aumentos bastante menores respecto de la realidad. Y no hay que olvidar que estas personas lo que están buscando, todos, es que se le aumente su salario a partir de su trabajo. Acá no hay una dádiva ni estamos haciendo ninguna cosa en especial para entregarle. Es personas que a partir de su trabajo quieren tener un sueldo digno y una vida mejor. Por tanto, de ese particular punto de vista, someterlo a la plurianualidad como usted lo plantea, creo que no estamos para eso. Creo que hay que esos periodos de tiempo largos, excesivos, nos
hacen que en el tiempo se vaya perdiendo aún más el poder adquisitivo y, como anteriormente se decía, se van a seguir ahondando las brechas socioeconómicas en el país, más que acortarlas, más que permitir que aquellos chilenos que viven del ingreso mínimo tengan un mejor pasar. Por tanto, desde ese particular punto de vista no podemos apoyar esta, no podemos plegarnos como usted nos pide, no podemos estar en esta propuesta, salvo que efectivamente se nos invite a conversar. Y se nos invite a conversar en igualdad de condiciones y decir, mire, sí, a nosotros nos parece esto porque estos guarismos nos satisfacen. Y este tiempo sí es posible, pero no imponernos esto porque, reitero, si usted tiene los votos, no es mucho más lo que podemos hacer, pero sí dejar registrado nuestra opinión frente a una situación que es facultad de ustedes, pero, como decían antes acá, los que votamos somos nosotros y obviamente en esa libertad es que obviamente yo voy a rechazar lo que usted plantea. Gracias, diputado Saavedra. Breve, diputado Santana. Muchas gracias, presidente. Oiga, aclarar dos cosas. La primera es que un sector de los parlamentarios que están en esta mesa y que son los que hoy día no están de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia, notificaron al gobierno que no estaban disponibles para un acuerdo plurianual, que no estaban de acuerdo con el guarismo. En consecuencia, yo creo que cuando a alguien le notifica que no están de acuerdo con nada, es difícil sentarse a la mesa a buscar un acuerdo. Y por eso que valoramos al sector de la nueva mayoría que haya visto esto de manera pragmática, que es mejorar los salarios a 300.000 pesos de aquí al 1 de marzo y, lo más importante, generar certezas a la MIPYME, que son quienes concentran el 81% de los trabajadores que tienen el salario mínimo. Y en esa línea creo que este acuerdo plurianual va para allá, de dar certeza, de dar seguridad, de poder permitir que se planifique de aquí al 2021 y sobre todo porque hay una condición que no es menor, señor presidente, que el gobierno está dando garantías de un reajuste real del 2% sobre IPC. Y eso también, y a eso hay que sumarle que si hay un incremento del 4% del PIB, va a haber un mayor crecimiento del reajuste. Así que en esa línea valoramos, agradecemos este acuerdo, agradecemos también la posición, como dije, de quienes hoy día se suman con este sentido pragmático y dejando de lado la demagogia y el populismo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Santana. Y finalmente, brevemente, que tiene algunas aclaraciones que hacer y con esto entramos en votación, diputado Jackson. Sí, una aclaración y también un par de dudas que me gustaría que, si es que alguno de los dos ministros o alguno de los asesores que quizás esté con el dato, si es que me pudieran contestar antes de la votación. Lo primero es que el diputado Out, por su intermedio presidente, hacía, no tengo ninguna duda que todos quienes negociaron, tanto parlamentarios de oficialismo como oposición, en la negociación intentaron, a la que por supuesto no fuimos invitados, o sea, yo creo que ahí el diputado Ramírez, por su intermedio, se podría informar mejor de quienes al menos nunca fuimos invitados, sino que fuimos al menos de nuestra propia iniciativa, solicitamos una reunión con el Ejecutivo y la tuvimos, de hecho, acá en el mismo Congreso. No tengo duda de que haya sido en buena fe, pero me temo que es una negociación que puede tener mucho ruido y pocas nueces. ¿En qué sentido? La propuesta que trajo el Ejecutivo sin indicaciones la vez pasada llegaba en agosto del 2021, si uno hacía supuestos de crecimiento entre el 2 y 4%, que es lo que se está analizando, llegaba en agosto de 2021 a los 315.000 pesos. Y en la propuesta actual está llegando en marzo del 2021. Es decir, se consiguieron en la negociación que amarra durante 30 meses la no posibilidad de tener otra negociación colectiva, se adelantaron entre 4 y 5 meses el valor que iba a tener esa cifra. Eso es lo que consiguieron en términos concretos. Y creo, adelantaron entre 4 y 5 meses el valor de llegar a los 315.000 pesos. Y ante eso entregaron, obviamente, una capacidad, o más bien una incapacidad de negociar a las y los trabajadores durante ese periodo. Y yo quisiera hacerle unas consultas, eso era para aclarar nomás la cifra que había dado el diputado Baut. Quería consultar, porque según las cifras que yo tengo, y si me pudiera corroborar o corregir y desmentir el ministro de Hacienda por su intermedio presidente, yo tengo que de agosto del 2010 a agosto del 2011 la cifra subió en un 2,8% real, algo así, cercano al 2,8% real. Luego de agosto del 2011
a agosto del 2012 en un 3,46 o 3,5 para redondear. Luego de agosto del 2012 a agosto del 2013 en un 6,5 para redondear. Y luego de agosto del 2013 a agosto del 2014 subió en un 2,33. Entonces, si es que en esta ocasión, y aquí también aprovecho de corregir una cifra que dio el diputado Ramírez, quien dice que aumentaría en un 6% real, cuando la verdad es que la base de meses es más grande. Estamos comparando de la última que fue en enero hasta marzo. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando no de 12 meses, sino de 14, casi 15 meses de diferencia. Por lo tanto, también hay que ajustar la cifra de inflación durante esos 12 meses. Si la base cambió el mes en el cual estamos calculando, ya no es de enero a enero, es de enero a marzo, si es que lo miramos hacia atrás. Por lo tanto, no es un 6,04 en términos reales, es inferior al 6 y el siguiente es del 2%. Entonces, ¿cómo podemos estar hablando, si es que la proyección es de 2% real, de tiempos mejores, si es que tenemos que la vez anterior fue 2,83, 3,46, 6,5 y 2,33? La verdad es que no hace mucho sentido que el gobierno intente decir que estas son cifras, porque la verdad es que son cifras peores que las de su propio gobierno anterior, ¿no? Son cifras absolutamente peores. Entonces, a mí me gustaría ahí que el gobierno pudiera aclarar qué es lo que opina con respecto a esos datos, porque al cambiar, insisto, al desfasar y eliminar un escalón, esto se confunde porque no es la misma base de comparación que estamos haciendo antes. Y por último, comentar que la propuesta que hace el Ejecutivo, si es que la proyectamos en el tiempo, sigue llegando al año 2039, pero efectivamente 4 o 5 meses antes, ¿ya? Adelanta un semestre aproximadamente la llegada del salario mínimo bruto, ni siquiera líquido, bruto, real, a lo que es la superación de la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas. Así que yo absolutamente tengo que votar en contra de esta propuesta. Gracias, diputado Jackson. A ver, teníamos el acuerdo y justo a las 6:30 votar a las 6:30. Si a alguien le parece, ministro, darle 5 minutos que conteste o votamos. 5 minutos y a las 6:35 votamos. Tiene la palabra, ministro. Presidente, yo creo que para ser muy respetable todas las opiniones que se puedan dar. Sin embargo, las cifras son las cifras. El reajuste que se está incorporando en este momento, en agosto de 2018 respecto de julio del 2017, es 5,93% y eso es prácticamente un 3% real, incluso un poquito más de un 3% real, porque considerando la inflación de 2,7, que es la que tenemos en este momento en 12 meses, eso daría cerca de un 3,1 real. Bien, respecto de en marzo de 2019, es cierto lo que se dice acá respecto de que habría que compararlo con 14 meses, pero aún así, esto es, si consideramos una inflación, es un 8,7, que considerando una inflación del 3 es un 5,7, y eso que habría que ajustarlo por los 14 meses, ¿no es cierto? Pero sigue siendo superior al 5% real. Y luego vienen dos años de reajustes reales de 2% en el escenario base. Pero yo quiero decir, y esto ha sido mencionado por varios de ustedes o preguntado, de que hay un bono de crecimiento para los que ganan menos, es decir, para los que están sujetos al salario mínimo, que establece que de crecer más del 4% en forma pari passu se entrega por cada 0,1% de incremento, un 0,1% de incremento de PIB, un 0,1% adicional de incremento de salario. Entonces, existe este bono, esta posibilidad de que tenga un reajuste mayor. Si hacemos los números, el reajuste real es mayor, es de cerca del 3%, habría que hacerlo bien compuesto, considerando los periodos, pero es un reajuste que supera el 3% real, por lo tanto sería superior. Ahora, cuando superior al de los años anteriores, sin embargo, yo creo que es una cosa, no se puede considerar solamente el reajuste de los primeros 18 meses del gobierno anterior, hay que considerar lo que ocurrió después. Y en eso, la realidad es que durante el último año, el reajuste del salario fue de 12.500 pesos. Si se sigue esta fórmula, ¿no es cierto?, que hemos planteado, en marzo del 2021 el salario mínimo estaría sobre 330.000 pesos considerando una inflación del 3, sobre 330.000 pesos, porque llegaría en marzo de 2020 a 315 y luego 330.750, que de acuerdo a la fórmula que hemos planteado sería 331, porque eso se ajustaría y eso con inflación del 3. Luego, contestar algunas cosas muy rápido, presidente.
diputado Ortiz preguntaba respecto de sí, todos los subsidios están con el mismo reajuste del salario mínimo. Subsidio único familiar, ingreso mínimo para efectos no ocupacionales y también los salarios mínimos para los grupos menores de 18 y mayores de 65. Los mismos porcentajes en los mismos momentos y quedaron sujetos a la misma fórmula. El crecimiento económico, yo creo que esto, presidente, yo creo que esto es un buen acuerdo. Y es un buen acuerdo, protege a los trabajadores, los protege con un reajuste mínimo del 2% real. Y si hay más y hay más crecimiento, les va a dar algo superior. Respecto de, en fin, entonces el tema de las cifras es bastante claro. Quiero mencionar también, respecto de otros puntos que se han planteado, perder poder adquisitivo no se pierde. El tema de la plurianualidad es un tema que permite un horizonte y despeja el tema de este reajuste de todos los años, al menos por un periodo de 30 meses, y luego habrá que volver, ¿no es cierto?, nos sentaremos de nuevo a la mesa a conversar nuevamente respecto al salario mínimo. De tal manera, presidente, respecto de los puntos que se han planteado, yo creo que es importante dejar claro cuáles son las cifras, y las cifras son, si se da el escenario de 3% de 3% de inflación a partir del 2020, tendríamos un reajuste del orden, y eso en la tasa central llegaríamos a 56.000 pesos de reajuste en 30 meses. Ese sería el... Gracias, ministro. Cerrado el debate. Secretaria, entramos en votación. Muy bien. Todos tienen el nuevo proyecto, porque las indicaciones son todas, el nuevo proyecto sobre la mesa. Lo votaremos por artículo, si les parece. Así es. Sí, mejor por artículo entonces. ¿Y si votamos en una votación todo? Por artículo. Estamos en votación, diputado. Presidente, sobre la votación. Diputado, hay 26 integrantes presentes, es decir, las dos comisiones completas. Voy a tomar los 6 primero de una comisión, pues los 6 de la otra, y los 2 presidentes al final, de acuerdo a los... Los diputados presentes, disculpe, secretaria, hay 24 nomás. 26 se registraron. 13 y 13. Se toman por 2. El diputado... No. No, vamos a ver los que votan. Vamos a ver los que votan. Si es mayoría sobre los que votan, diputado Chile. Para aprobar el proyecto se necesitan 14 Silencio, por favor. Diputados. Señor Barros. Señor Calisto. Señor Durán. Sí. Señor Eguiguren. Señor Jiménez. Artículo 1, ¿no? 286 en contra, presidente. Señor Melero. Señorita Orsini. Oye, se equivocan los ministros, no se va a equivocar una diputada. Señor Ramírez. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. ¿En contra? Señor Soto. Señorita Yomans. Señor Saavedra. Lo someto, me entusiasmé, me fui con una comisión entera. Pero se arme menos lío, ¿no? No nos dejamos excluir, no se preocupe. Estamos por artículo primero. Estamos. Señor Out. A favor. Señor Jackson. Señor Kuchel. Señor Melero. Señor Monsalve. Señor Núñez. Señor Ortiz. A favor. Señor Pérez. Señor Ramírez. Señor Santana. Señor Chilin. Señor von Mühlenbrock.
y señor Lorenzini. 7 y 9, 16. Hay en la primera comisión, sí. Resultado 9, en la primera Hacienda 9, en trabajo 6, a favor 15. 16, 9 y 7. 7 o 6. 7. 6 dijo. 7, 9 y 7. Y en contra, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 4. 10. 17, 6, 4. Son 26. En total, 16, 10. Y 0 abstención. Aprobado el artículo primero. No sé si quieren repetirlo. ¿Quieren ir con la misma votación o vamos artículo por artículo? ¿Eh? Segundo igual. Misma votación, igual. Salvo que alguno pida algún artículo que lo votemos separado, el resto, misma votación. Con la misma ¿Cuál? votación. ¿Cuál? No, el segundo con la misma votación. No por eso, salvo que alguno pida otro artículo que lo votemos. Entonces, segundo con la misma votación. Tercero está pidiendo el diputado Jiménez que lo votemos en votación en el artículo tercero. Entonces. No, pero ¿cómo? ¿Y el segundo? Ya fue la misma votación. Ya. Artículo ¿Mantiene tercero. la petición diputado Jiménez o para todo? Pero es que el diputado Jiménez entonces retira la petición. Entonces votamos todo el resto con la misma votación. Diputado informante, presidente. Diputado informante. Diputado informante es una comisión unida. Correspondería a quien ha sido presidente de la comisión, pero tiene que verlo ustedes. Como que informe del presidente. El presidente que no ha en el alto cabo de la Comisión de Trabajo, diputado informante. Está bien. Diputado informante, presidente de la Comisión de Trabajo. Así está. Por el motivo de la sesión, con mucho placer y mucho enojo, se levanta la sesión.